El titular de hoy es: la Iglesia Católica le ha dicho al presidente Biden que le van a prohibir la comunión si no cambia su posición sobre el aborto. Los obispos católicos romanos de los Estados Unidos han votado para seguir adelante con medidas que podrían resultar en que a Joe Biden se le prohíba recibir la comunión debido a su postura sobre el aborto. Y eso corre el riesgo de aumentar las tensiones en una iglesia grandemente dividida en este momento. Después de 3 días de debate en línea, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos votó por 3-1 para redactar una nueva guía sobre la Eucaristía. La fuerza inesperada del apoyo a la movida entre los obispos fue un rechazo al Vaticano, que había señalado su oposición a que hicieran esto. Bienvenidos al programa diario de lunes a viernes en Radio Labio, provocativa inteligente, con tu servidor Juan Andrés, el programa donde comparto las notas importantes del día de los periódicos, las revistas, redes sociales, radio y televisión de los Estados Unidos que más nos impactan como latinos. Me da mucho gusto estar contigo de regreso. El presidente Biden, un católico devoto que asiste a misa todos los fines de semana y lleva con él un rosario que le perteneció a su difunto hijo, dijo en respuesta a la votación que el asunto era privado y que él no cree que eso vaya a suceder. Los obispos conservadores están detrás del impulso para redactar un nuevo documento de enseñanza que se espera que le diga a los católicos que divergen del punto de vista de la Iglesia sobre el aborto, que se les va a negar la Sagrada Comunión. El obispo Kevin Rhodes de Fort Wayne, South Bend, Indiana, quien propuso la moción, dijo: necesitamos aceptar la disciplina de que aquellos que persisten obstinadamente en el pecado grave no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión. El cardenal Raymond Burke, un importante conservador y crítico del Papa Francisco, ha dicho anteriormente que los políticos que apoyan el aborto pública o obstinadamente son apóstatas, que no solo deberían prohibirles recibir la comunión, sino que merecen ser excomunicados. El titular de hoy es: la Iglesia Católica le ha dicho al presidente Biden que le van a prohibir la comunión si no cambia su posición sobre el aborto. No se te olvide suscribirte, darnos likes y, lo más importante, correr la voz de Radio Labio, que se encuentra en todos los 16 sitios que ven en la parte de abajo de esta pantalla. Algunos obispos estadounidenses advirtieron contra el armamento de la Eucaristía. Hablando en la reunión, el cardenal Blase Kupich, arzobispo de Chicago, dijo que la mayoría de los sacerdotes estarían desconcertados al escuchar que los obispos ahora quieren hablar sobre excluir a las personas en un momento en que el verdadero desafío que tiene la Iglesia Católica es darles la bienvenida a la práctica habitual de la fe y la reconstrucción de sus comunidades que se han alejado. El nuevo documento de enseñanza, que será redactado por el Comité de Doctrina de los Obispos estadounidenses, no será vinculante para los obispos individuales que tienen derecho a decir sí a un feligrés si le debe negar la comunión. Según las encuestas a boca de urna realizadas durante las elecciones presidenciales de noviembre pasado, poco más de la mitad de los católicos estadounidenses, 51%, votó por Biden y el 47% votó por Trump. Catholics for Choice, católicos, ¿cómo le diría para traducir eso? Catholics for Choice, católicos para escoger, un grupo de derechos al aborto, dijo que estaba profundamente entristecido por el voto de los obispos y
El señor Jaime Manson, el presidente del grupo, dijo: en un país y una iglesia ya desgarrados por la tensión y la división, hoy los obispos optarán por ser partidistas en lugar de pastorales crueles y no ser cristianos. Los obispos llevaron a cabo un debate sobre el documento docente en noviembre, cuando se requerirá una mayoría de 2/3 para que sea vigente. Mi opinión: yo trabajé para la Iglesia Católica, trabajé para la Arquidiócesis de Los Ángeles, creo que, si no estoy equivocado, la más grande de los Estados Unidos, bajo el cardenal en ese entonces. Ahora está bajo el arzobispo Gómez, un fabuloso arzobispo y muy necesitado en Los Ángeles. Pero esto me sorprendió, porque estoy muy de acuerdo como católico que esto lo que va a hacer es traer más división dentro de la iglesia. Pero también quiero dejarles saber que no creo que va a llegar al punto que vaya a causar problemas tanto para Biden como para la política como para los católicos, porque recuerden que si alguien es excomunicado y se arrepiente y se confiesa, el padre o el obispo le puede regresar el derecho a la comunión. No tiene que ser excomunicado, se le regresa. El sistema de la Iglesia Católica es de perdonar los pecados y regresar a la iglesia. Esto va a ser más bien para despertar la importancia, yo creo, mi opinión humilde y personal. Yo no soy sacerdote, no soy obispo, y porque trabajé en la diócesis no me da derecho de opinar por ellos, pero tengo algo de conocimiento, poquito, una miniatura en comparación de estos ilustres sacerdotes que le han dedicado su vida al Señor. Pero también como católico tengo que entender que para proteger la iglesia también tengo que ver y preocuparme por las decisiones, porque no todo el tiempo los administradores o los jefes están correctos. En todos los casos no es así. Muchas veces los feligreses tienen la razón, pero los sacerdotes, porque los obispos o cardenales y los papas son sacerdotes, tienen que seguir la Biblia y tienen que buscar la manera correcta de poder atender las cosas. Pero atacar a Biden sería horrible. Y dividir los católicos para que baje el voto de los católicos, porque Biden está y cree que él no lo practica, él no cree que su familia lo debe de hacer. Son católicos, son muy católicos, pero en su opinión él no cree que él puede forzar a otras personas de otras religiones con su punto de vista, ¿no? Él está representando un país de 330 millones de personas con todas clases de religiones, puntos de vista y costumbres, y él tiene que tener un punto de vista que se acople, porque él tiene que ganar la siguiente elección. ¿Y por qué eso es importante? Porque si estos obispos asustan a católicos y ese 51% de católicos que votaron por Biden baja a un 30 o 35 o 40%, y esa diferencia de 16% se unen al 47% o 41% que votaron por Trump, que se va a lanzar otra vez en el 2024, eso podría ser suficiente para regresarle la presidencia a un expresidente que ha aterrorizado, odia a los hispanos. Y lo que tiene que entender la iglesia es que los hispanos son muy importantes para la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Extremadamente importantes, si no uno de los grupos más grandes que apoyan, creen y respetan la Iglesia Católica.
Y si este hombre regresa a causa de que estos obispos causen semejante cosa, sería imperdonable en mi opinión personal, porque estuvieran metiendo, mire lo que hizo este expresidente en la frontera, mira lo que nos llamó, bajando las escaleras de su gran hotel, violadores, narcotraficantes, ladrones. Esto es algo que tienen que pensar esos obispos. Yo sé que ellos no se preocupan en la política, pero Dios mío, la política es algo importantísimo que se tiene que considerar, porque le pueden hacer más mal a la colonia católica haciendo una decisión que causa que más personas voten por una persona como Donald Trump. Esa es mi opinión humilde como católico. Y ojalá ellos lleguen a una decisión clara y sensata y buena, y sé que no va a ser fácil. Pero recuerden que Papa Francisco les ha dicho que él no está de acuerdo. So, no crean que esta es una decisión que se tiene que hacer. Porque ellos pueden obedecer al Papa. Ellos deben de obedecer al Papa. Ellos están rebelándose contra el Papa, yendo contra su sugerencia. Y esto también hay que tomarlo en consideración, católicos, que no porque los obispos de los Estados Unidos lo demandan, pon atención a quién es el líder auténtico de la Iglesia Católica. Es el Papa Francisco. Y si él no está de acuerdo, yo diría que tú tampoco. O tan siquiera deberías reconsiderar si seguir a los obispos o seguir la opinión del Papa Francisco. Porque esto puede hacernos mucho daño votando por un candidato simplemente porque él se va a lanzar a decir que él es contra el aborto para conseguir los votos. Él te dice todo lo que tú quieras escuchar para ganar y hacernos mal. Usar nuestros votos para humillarnos, agacharnos y maltratarnos. Escucharon el programa diario de lunes a viernes con tu servidor Juan Andrés en Radio Labio Provocativa Inteligente, el programa donde comparto las notas importantes del día de radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales de los Estados Unidos que más nos impactan como latinos. Radio Labio es la voz de los hispanos en los Estados Unidos que se dedica a producir programas que ayudan a latinos a lograr igualdad y entender la situación económica, política y social. No se te olvide suscribirte, darnos likes y correr la voz de Radio Labio que se escucha en todos los 16 sitios web que aparecen en la parte de abajo de esta pantalla. Gracias por ser parte de mi programa y nos vemos en el siguiente. Habla como es con Juan Andrés. Escucha el tema, no te dé pena. Pon atención y da tu opinión. ¿Qué esperas? Que no encueras tu mente. Haz tu presente, levanta tu voz. Hay que unirnos. Todos los cafés, ¿cómo lo ves? Solo si tú lo crees. Yo sí lo creo que es posible. No es imposible. Cafés unidos seremos invencibles.